hablar del proceso creativo, no de técnicas de composición. Las técnicas de composición se derivan de todo lo que voy a hablar previamente, que es la motivación, el entorno cultural y las ceremonias a las que puede ir dedicado o puede ser utilizada una composición. Y también voy a distinguir entre plano muy personal a plano encargo o plano, yo que sé, el que le encargan hacer el himno del Real Madrid, pues no puede ser súper inspirado, tiene que hacer el himno del Real Madrid y ya está, ¿no? Y es una cuestión de autor y tiene una técnica, todo lo que quieras, pero no es personal. O una persona que está súper inspirada por su vida y su entorno y de repente hay un hecho que le sugiere crear una pieza musical. Esos son casos totalmente diferentes y en los dos hay técnica de composición, en los dos hay empezar con un ostinato de bajo o con una secuencia armónica o con una melodía o un motivo, ¿no? O un ritmo, o un tiempo, una tonalidad. Todos esos son elementos que son parte de la técnica, pero tienen que estar siempre al servicio de lo que queremos expresar, de la motivación y del venir a cuento, entre comillas. La motivación interna es lo primero que tenemos que considerar, en mi opinión, para empezar a componer. A menos, por ejemplo, en un caso en que no se hace eso directamente, en el caso cuando estamos aprendiendo a componer en un conservatorio, en una clase de armonía, lo que sea, tenemos la motivación de aprender. Esa es la motivación principal. No es emocionar a tu pareja, es aprender a emocionar a tu pareja. Entonces esa motivación también está respetada ahí, aunque no sea directamente originaria de un sentimiento, ¿no? Vamos a ocuparnos en este caso, igual de las motivaciones más directas, más personales, ¿no? Entonces, para no dispersar nuestra creatividad, para que no nos perdamos, es necesario, yo creo, concentrarnos mucho en el modo, en la forma que nos hace sentir un hecho, ¿no? Y ese sentimiento en nuestro inconsciente ya está vestido con unos recursos musicales de nuestro entorno cultural y de nuestra propia memoria, ¿no? Y cuanto más acertemos en utilizar esos recursos, más emocionante va a ser y eficaz va a ser la pieza que creemos. Que para eso hay que tener un cierto nivel de autoconocimiento, como en cualquier profesión que afecte directamente al ser humano, ¿no? Yo creo. Hay oficios más operativos y oficios que requieren una observación, una empatía y unos recursos de cierto nivel. Entonces es lo que buscamos siempre, esa excelencia, ¿no? Lo bueno es que una composición, una pieza musical, sea personal o sea tradicional, están dirigidas o son utilizadas en ciertas circunstancias humanas, que a mí me gusta mucho llamarlas ceremonias, porque le da la importancia suficiente al acto de tocar o de componer, ¿no? Entonces, cada ceremonia requiere un modo, igual que lo que estábamos hablando antes sobre los sentimientos que nos provoca un hecho, ¿no? La ceremonia ya te viene dado el modo, la forma de sentir primordial de ese momento. La ceremonia me refiero a un bautizo, a un cumpleaños, a una reunión después de trabajar de 4 personas que son muy amigos, que tienen mucha intimidad, a una canción de amor, dirigida directamente a alguien. Pues todo eso son ceremonias diferentes en las que hay diferente número de personas involucradas, hay grados de intimidad o mayores o menores, es decir, que puede ser un acto muy propio para ti solo, que
eventualmente se conecte con el sentimiento de alguien por coincidencia, pero en ese acto en el que no estás dirigiendo tu obra a un público masivo, sí que estás siendo lo suficientemente honesto como para que ese sentimiento sea verdadero y permita a otra persona que no sabe de música vivir esas circunstancias, esos sentimientos sin salir herido. Quiero decir que algo muy importante es que el oyente no tiene por qué saber nada de teoría musical. Eso es problema del compositor. Yo me tengo que conectar con las formas, por eso tengo que saber de mi cultura y de mi entorno, para saber cómo me conecto con gente que no sabe de teoría musical. ¿No? Es cuando tengo que respetar unos códigos que compartimos, aunque no sean la teoría musical, ¿no? Y ahí entra la habilidad en elegir esos recursos para crear expectativa, igual que uno, de la misma forma que uno cuenta un cuento y planteas una situación, la desarrollas, creas un nudo, creas una expectativa de algo y luego ofreces un desenlace que va a ser, puede ser fácil de adivinar o sorprendente. Todo eso pasa con la música exactamente igual. Y ese tipo de sentimientos son los que conoce y lo que entiende alguien que no sabe teoría musical. Por eso hay que respetar tanto, en mi opinión, la motivación inicial, porque eso es lo que hace verdadero al final lo que tú vas a hacer. En el caso opuesto tenemos la música estrictamente comercial. La única motivación de esa música es ganar cuanto más dinero mejor. De la misma forma se puede comparar con cine, comida, literatura, lo que sea. Y sobre todo hoy en día que tenemos un jugador nuevo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que produce música absolutamente sin alma y se nota. Cualquiera que sepa un poco de música, un poco, no mucho, lo nota enseguida. Entonces, pero de la misma forma que hay poca gente, o sea, hay gente que lo entiende pero hay poca gente que distinga un chuletón de Ávila de una Burger King, ¿sabes? La gente va al Burger King masivamente. Eso no hace esa comida superior a nada. Simplemente hay un montón de gente a la que se le ha robado el criterio y acaban yendo donde la empresa les dice que vayan. Cuando hablo de entorno cultural, tenemos varios ámbitos diferentes, en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, digamos que la música antes de la industria musical, de la industria discográfica, funcionaba de una manera, había música por encargo, por supuesto, la mayoría, desde luego, no había más artesanos que artistas, quizás, ¿no? Los grandes compositores, aunque sean los genios y los que han sentado las bases de nuestra música occidental, europea, estoy hablando en esos casos, los grandes compositores europeos, ¿vale? Eran también artesanos, hasta hace bien poco. El primer superstar de la música, digamos, sería Beethoven en Europa, ¿no? El primer tipo que hacía música más allá del encargo, que tenía que cumplir con unas ciertas estándares y ciertos directrices políticas me refiero que pueden ser no políticas de forma ideológica, sino personales, que es que el emperador le gustaba tal, entonces se le hacía una música dedicada a tal. Pero Bach, por ejemplo, todavía era un artesano artista, las dos cosas, ¿no? Su trabajo era hacer música para la iglesia. Y entonces ahí, por eso él se copiaba a sí mismo. Hay un montón de cantatas, estamos hablando de 1000 y pico de cantatas, igual que Telemann, son de la misma época. Y cuando ellos tenían que componer cada semana, una, normalmente. Eso es mucha tela, ¿no? Y no lo haces de forma tan personal, sino que tú
desarrollas un oficio y una técnica para variar ciertas cosas, pero que la función de esa cantata sea más o menos siempre la misma, ¿no? Porque la gente que va a la iglesia quiere ser convencida, pero a la vez quiere reconocer algo familiar, ¿no? Entonces, ese era su trabajo. Dentro de ese mundo enorme que tiene él, hay obras mucho más personales. Cuando tenía que escribir para, creo, el emperador Federico, ¿era? No recuerdo. Bueno, pero tenía obras así mucho más personales y hay partes de misas que son sublimes, que son de la mejor música que existe. Entonces, en esa época es que ese personaje era híbrido. Esa es la explicación. A partir de hasta la llegada del disco, pues había grandes compositores, a unos les iba mejor, a otros peor, pero ya tenían un cierto ámbito intelectual en el que compartían con escritores, pintores, en fin, era gente ya que la sociedad les había asumido como algo valioso, ¿no? Luego vino la parte en la que empiezan a fabricar discos y se crea la industria discográfica y ahí empieza a hacer el boom del jazz. El jazz es, bueno, una palabra que engloba varias músicas en esa época, pero digamos que la cumbre de eso sería la época de las grandes big bands, de Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington, que era la música comercial de la época. Y entonces coincidía, hasta entonces, en que había una música de mayor o menor complejidad, pero en cualquier caso era de gran calidad siempre. No había concesiones a una bajada de calidad ninguna porque era música para adultos. Estoy hablando así a grosso modo. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con el Baby Boom, que ofreció un mercado de un montón de adolescentes con dinero, las discográficas se dieron cuenta de que era más fácil vender a adolescentes que a adultos, lo que sea. Y entonces empezó a crecer todo ese ámbito de mercado y se inventó rock and roll, que es una música simple, joven, desenfadada, pero que no fue tan rebelde como lo dicen. Eso no me lo creo. Es una música dentro de la cual hay figuras muy grandes, muy buenas, de grandes compositores, pero se fueron eliminando en el tiempo. Cada vez es más impersonal y cada vez la industria esta, ya de plataformas, inventa grupos, inventa productos, digamos, lo que le interesa es el producto y además ese pequeño margen que nos dejaban a los que habíamos elegido en la vida hacer algo que valiera la pena todos los minutos, no nos dejan mucho margen ya, sino que ese mercado es como un vampiro que se va expandiendo y va ocupando todos los espacios de comunicación y de consumo de música, ¿no? En cuanto a la originalidad de la composición, si eso es algo personalmente que hay que atender, yo no estoy del todo convencido. Creo que las personas tenemos una vida en la que hemos consumido X canciones y música y X libros y todo, y hemos tenido unas vivencias, todo nos influye, queramos o no. Entonces, en principio, el compositor que ha escuchado poca música se le nota para mal. Es alguien que no tiene herramientas, argumentos como para expresarse del todo bien, y el que está preocupado por copiar, igual es que no tiene mucho que decir personalmente, sino que, porque creo que el que tiene algo que decir, lo va a decir sí o sí, igual, pase lo que pase, con lo que sea, con 4 herramientas que tenga. Y eso hay muchos ejemplos muy buenos, muy bonitos de eso, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, los grandes compositores brasileños que nacieron en una favela, casi analfabetos, y tienen obras maestras, como Cartola, por ejemplo,
una canción que se llama La vida es un molino, que dedicó a su hija que era prostituta. Entonces, esa profundidad, esa sinceridad, pocas veces la vamos a encontrar en algo que tenga una motivación puramente comercial, y pocas veces vamos a tener la oportunidad de vivir algo así de bello y profundo. En conclusión, lo que hay que dotarse es de recursos expresivos suficientes, tener claro y meditar sobre tu propia vida y tu historia y la historia del mundo en tu tiempo, porque no te vas a inventar cosas que no te toquen, eso no va a pasar. Y eso es lo que te va a dar la profundidad y la expresividad suficiente como para conectar con quien te toca conectar. Si eso tiene un recorrido más allá de tu vida, pues es algo muy bonito, pero a ti, seamos sinceros, no te importa nada.